Bueno, arrancamos. Entonces, en la clase pasada vimos qué eran los problemas no lineales y hoy vamos a ver un método para resolverlos, que es el método de la bisección. Este método se... A ver, un segundo, algo está pasando. Ahí está. Es el método de la bisección que se ve algunas veces en análisis 1 matemático y está basado en un teorema de Bolzano, a veces se lo conoce como método Bolzano. Entonces, repasamos un poquito, ¿qué es lo que buscábamos con los problemas no lineales? Tratábamos de encontrar las raíces de funciones. Esto es, cuáles son los valores de x que hacen nula una función. Entonces, habíamos visto que si son funciones lineales, tienen una única raíz y se puede despejar directamente. También habíamos visto que si teníamos funciones trigonométricas tienen infinitas raíces. Por ejemplo, la función seno son todos los múltiplos de pi, positivos y negativos, pero digamos que en los casos reales o prácticos no se buscan todas las raíces, ni siquiera un conjunto, sino que en general se trata de encontrar una raíz particular en una determinada región. Esto es, siempre vamos a asumir que la raíz que estamos buscando se encuentra en una determinada región y que en esa región solamente existe una raíz. Y vamos a tener funciones muy generales, por ejemplo, como esta que está acá, seno de x menos logaritmo de x igual a 0. ¿Cuál es el x que satisface esta expresión? No es posible despejarlo como hicimos con la recta. No hay forma de despejar el x de esta función, entonces vamos a usar el método de la bisección. Entonces, el método de la bisección se basa en el teorema de Bolzano, que dice que si f de x es continua en un intervalo AB, entonces si f de A por f de B es menor que 0, que simplemente lo que quiere decir esto es que si la función tiene un signo a la derecha, a la izquierda, a la derecha tiene el signo contrario, por lo tanto el producto de f en A por f en B es menor que 0. Y entonces, si se verifica esa condición, entonces existe al menos una raíz de f en AB, en el intervalo AB. O sea, lo que está diciendo es, si a un lado la función es positiva y al otro es negativa, entonces en el medio tiene que haber algún punto donde la función pase por 0, que es, o sea, que exista una raíz en ese intervalo. Ese es el teorema de Bolzano, y entonces esto garantiza que si se cumplen estas condiciones, en esta región va a haber una raíz. ¿Y en qué se basa el método de la bisección? El método de la bisección se basa en que se verifican estas condiciones del teorema de Bolzano, o sea que la función es positiva a un lado y negativa al otro, y va a buscar la raíz en ese intervalo, asumiendo que la mejor aproximación a la raíz es el punto medio del intervalo. O sea, eh, obviamente no sabe dónde está la raíz y entonces dice, bueno, mi mejor aproximación es el punto medio del intervalo, que tiene longitud L y va a ser A más B sobre 2, o sea, el X igual al punto medio entre A y X igual a y X igual a B. Entonces, esta aproximación puede estar lejos de la raíz. Entonces, lo que va a tratar es de mejorar la aproximación reduciendo sucesivamente el intervalo de búsqueda. O sea, la forma de trabajar del método de la bisección
es reducir el intervalo de búsqueda. O sea, y para eso lo que va a hacer es, va a tomar el punto medio y va a calcular cuánto vale la función en el punto medio. Y noten que si yo conozco el valor de la función en el punto medio, puedo saber de qué lado del punto medio, a la derecha, a la izquierda o a la derecha, está la raíz. ¿Por qué? Porque simplemente voy a testear los signos entre la función en el punto medio y los extremos. En realidad, no me hace falta verificar con los dos extremos, con uno ya está, pero supongamos verifico el signo de la función en el punto medio y en A. Si f en A por el f en el punto medio es menor que 0, eso significa que en este tramo la función tiene signos diferentes y por lo tanto la raíz va a estar de ese lado. Entonces, si esa desigualdad se cumple, si f en A por f en m es diferente, es menor que 0, entonces la raíz va a estar en el intervalo entre A y el punto medio. Y si no se cumple, o sea, si no se cumple significa que los dos valores f en A y f en m tienen el mismo signo, como en este caso de acá a la derecha, y por lo tanto, si no se cumple, la raíz va a estar en el otro lado, entre xm y b. O sea que con un simple chequeo yo puedo saber de qué lado está la raíz y lo más importante es que reduzco el intervalo de búsqueda a la mitad, o sea, a una región que mide L sobre 2, donde L era el intervalo de búsqueda original. O sea, originalmente el intervalo de búsqueda valía L y con esa verificación de signos lo consigo reducir a la mitad. ¿Y por qué es importante esto? Porque el error, que sería la diferencia en la distancia entre el valor exacto y el valor aproximado, que sería el punto medio, siempre va a estar contenido, va a ser menor que el intervalo de búsqueda. O sea, si yo achico el intervalo de búsqueda, también voy a achicar el error. Ya lo vamos a ver con mayor detalle eso. Entonces, ¿cómo ordeno los cálculos? Lo que voy a hacer es, en cada paso voy a tener un valor a la izquierda y un valor a la derecha, un A sub i y un B sub i y un punto medio. En el paso inicial, el valor a la izquierda va a ser el valor A dato y el valor B a la derecha va a ser el B dato, y por lo tanto el punto medio va a ser el promedio de estos valores, A más B sobre 2. Eso en el punto inicial, en el paso inicial. En el siguiente paso, el intervalo de búsqueda va a depender de la comparación de signos. O sea, dependiendo de cómo sean los signos de las funciones, puede ser a la izquierda o a la derecha del paso anterior. Entonces, en este caso, vamos a suponer que la raíz está a la izquierda, o sea, entre el punto A y el punto medio del paso anterior. Entonces, ahora mi nuevo valor inicial va a ser A y mi nuevo valor final del intervalo va a ser el xm0 del paso anterior. Una vez que tengo el A y el B, directamente el valor medio va a ser A más B sobre 2, ¿no? Pero para este nuevo intervalo. O sea, el proceso del método de la bisección consiste en ir subdividiendo intervalos y calculando valores medios. Bueno, vamos a ver esto cómo se vincula con el error. Lo primero que tenemos que ver es cuánto vale la aproximación en el paso i. O sea, si conozco los valores extremos, el A sub i y el B sub i, la aproximación en el paso i es A más B, AI más B sub i más BI sobre 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto vale el error en el
Perdón que hay alguien que quiere entrar. ¿Cuánto vale el error en el paso I? El error es siempre la distancia entre el valor exacto y el valor aproximado, ¿no? Entonces, esta distancia que marqué acá, como es sub I, es el error en el paso I, ¿no? O sea, sería la distancia en valor absoluto entre el valor aproximado y el valor exacto. Entonces, aunque yo no conozca dónde está el valor exacto, sí puedo anticipar cuál es el valor máximo que puede tomar el error en este paso, ¿no? O sea, porque lo máximo que se puede alejar el valor exacto del valor aproximado es cuando este punto verde se aleje hasta estar muy cerca del punto inicial. Entonces, la máxima distancia que puede alejarse el valor exacto del valor aproximado va a ser siempre menor que la longitud del intervalo sobre 2 en ese paso, ¿no? O sea, ya tengo una cota para el error, lo que les dije anteriormente. O sea, el error siempre es menor que la longitud del intervalo sobre 2, porque esta distancia no puede superar a LI sobre 2, ¿no? Bien, entonces el error se está vinculado con la longitud LI en el paso I de bisección. Si analizamos ahora la longitud del intervalo, habíamos dicho que LI es la longitud del intervalo, es la diferencia entre el X máximo y el X mínimo en ese intervalo, ¿no? O sea, el LI es la diferencia entre los valores extremos y en el paso inicial, digamos, los valores extremos son datos y la longitud del intervalo vale L. En el paso siguiente, por la propiedad del método de la bisección, vamos a tener que el intervalo de búsqueda se reduce a la mitad, ¿no? O sea, el intervalo de búsqueda L0, que L1 va a estar ubicado a la derecha o a la izquierda de la aproximación anterior, y su longitud va a valer L0 sobre 2, o sea, es la longitud del intervalo anterior sobre 2. Como el intervalo anterior valía L, es L sobre 2. Y si continúo el proceso de subdivisión, en el paso siguiente, el intervalo de búsqueda L2 es la mitad del intervalo de búsqueda L1 y va a valer L sobre 4. L es la longitud inicial. Entonces, fíjense que siempre va dividido por potencias de 2, o sea, esto es L sobre 2 a la 0, L sobre 2 a la 1, L sobre 2 al cuadrado, o sea, hay una relación entre la potencia de 2 y el índice del paso, ¿no? Entonces, la longitud de intervalo de búsqueda en el paso I de bisección es L sobre 2 a la I. O sea, ¿esto qué significa? Que podemos anticipar, antes de realizar los cálculos, cuánto va a valer la longitud de búsqueda en cada paso de bisección. Y esto lo vamos a relacionar con el error. ¿Por qué? Porque sabíamos que el error es menor que la longitud del intervalo de búsqueda sobre 2. Por lo tanto, sustituyendo la expresión de la longitud del intervalo de búsqueda, era L sobre 2 a la I. L sobre 2 a la I, otra vez dividido 2, me queda L sobre 2 a la I más 1. Entonces, fíjense, si yo quisiera que, que mi error sea menor que una dada tolerancia, o sea, le quiero quiero garantizar que mi aproximación tenga una precisión dada, lo que tengo que hacer es fijar que el error sea menor que una tolerancia especificada. Y esa tolerancia se puede calcular a partir de los decimales de precisión que quiero o las cifras de precisión. Entonces, supongamos que la tolerancia ya es un dato al inicio del problema. Entonces, si yo puedo garantizar que la desigualdad de la derecha se cumpla,
esto me garantiza, o sea, si yo me concentro solamente en esta última desigualdad, que L sobre 2 a la I más 1 sea menor que TOL, estoy garantizando indirectamente que el error es menor que la tolerancia, porque el error es siempre más chico que esta cantidad. Entonces, si esta cantidad es menor que la tolerancia, el error que es más chico que esta cantidad también va a ser menor que la tolerancia, y voy a verificar indirectamente que mi aproximación tiene la precisión buscada. Ya vamos a ver con un ejemplo, esto queda un poco más claro. Pero lo importante es que en el método de la bisección podemos saber con anticipación cuántos pasos tenemos que hacer para alcanzar la precisión buscada. Y para eso debemos encontrar la cantidad mínima I de pasos que verifiquen que L sobre 2 a la I más 1 sea menor que la tolerancia. O sea, que la parte derecha, la desigualdad de la derecha se verifique. Entonces, analizando la desigualdad esta de la derecha, voy a despejar el valor de I. Para eso voy a pasar 2 a la I más 1 multiplicando al otro lado y TOL dividiendo. Entonces me queda L sobre TOL menor que 2 a la I más 1. Y ahora voy a aplicar logaritmo. Si aplico logaritmo, la desigualdad no cambia y me queda logaritmo de L sobre TOL de este lado es menor que el logaritmo de 2 a la I más 1. El logaritmo de una potencia es la potencia por la base, o sea, por el número que se eleva. Entonces, esto me queda I más 1 por el logaritmo de 2. Entonces ya conseguí bajar el valor de I, de acá puedo despejar directamente la cantidad de iteraciones. O sea, fíjense que todo lo que está a la derecha es conocido porque TOL es la tolerancia al error que depende de la precisión que quiera fijar para la cantidad que estoy buscando, y L es la longitud del intervalo inicial. Entonces, esto me está diciendo la cantidad mínima de pasos para alcanzar la tolerancia especificada, tiene que ser un número entero I que sea mayor que esta fórmula. ¿Y cuál va a ser el mínimo I? Va a ser el mínimo entero que verifique esta desigualdad. Vamos a ver un ejemplo. Quiero encontrar un cero de la función coseno de x menos x al cubo para el intervalo de x entre 0 y 1, con una precisión de 2 decimales. Entonces, el intervalo no es, es importante, tengo que decir en qué intervalo quiero encontrar la raíz. ¿Y por qué es importante? Porque yo sé que entre 0 y 1 solamente hay una raíz de esta función. Y esta es la raíz buscada, está entre 0 y 1. Y quiero una precisión de 2 decimales. Si yo quiero una precisión de 2 decimales, ¿cuánto tiene que valer el error? Y el error tiene que ser menor que 0,5 por 10 a la menos d, era el error. El d es la cantidad decimal. Entonces, si quiero 2 decimales de precisión, el error tiene que ser menor que 0,5 por 10 a la menos d. O sea, 0,005. Si el error verifica esta tolerancia, entonces puedo garantizar que la aproximación obtenida por el método de la bisección tiene los decimales de precisión especificados. Bueno, acá puse el valor exacto y vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de iteraciones que tengo que hacer para alcanzar esa tolerancia? Entonces, esto lo había encontrado en recién, era una fórmula que me permitía, en base a la longitud inicial y la tolerancia, calcular la cantidad mínima de pasos. Bueno, ¿cuánto vale la longitud inicial? La longitud inicial es la diferencia entre el punto inicial y final del intervalo. O sea, entre 0 y 1 la longitud es 1. O sea, L vale 1. ¿Y cuánto vale la tolerancia? Este valor que habíamos calculado acá, 0,5 por 10 a la menos 2, o sea, 0,005.
cuando reemplazo esos números acá, el lado derecho me vale 6,64385. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el menor entero que satisface esta desigualdad? 6 no la satisface, porque 6 no es mayor que 6,6, va a ser 7. O sea, que voy a precisar por lo menos 7 pasos de bisección para alcanzar la precisión buscada. Entonces, y esto lo puedo calcular de antemano. O sea, la ventaja que tiene el método de la bisección es que no hay que hacer ningún estudio de análisis del error durante la ejecución, sino que directamente puedo calcular la cantidad de pasos mínima que necesito para obtener el resultado buscado. Bueno, ¿cómo voy a hacer los cálculos? Me voy a organizar por columnas, que en una planilla Excel las puedo expresar así, o si estoy programando, las puedo asociar a vectores, ¿no? Entonces, y el I es el índice del paso, ¿no? Entonces, voy a tener una serie de valores para el extremo inicial, otras para el extremo final, voy a tener otro vector de valores de punto medio, y acá voy a calcular el valor de la función en el punto inicial, el valor de la función en el punto medio y el valor de la función en el punto final. Acá voy a poner el error, o sea, la cota del error. Acá no debería haber sido, no debería haber sido LI sobre 2, sino debería haber sido, perdón, aproximadamente, sino que es menor. O sea, la cota del error, que es LI sobre 2, que yo sé que siempre es una cota superior del error, es mayor siempre que el error, y acá voy a preguntar si el error es menor que la tolerancia. Para eso simplemente voy a verificar si LI sobre 2 es menor que la tolerancia. Vamos con los números, así se entiende mejor. Entonces, yo parto con F en A, que sería F en 0 vale 1, F en B, que sería el extremo del lado derecho, es F en 1 vale 0,75258. No, perdón, esta, menos 0,45969. Fíjense que tienen signos diferentes, entonces, si tuvieran los mismos signos, no puedo aplicar el método de la bisección. O sea, para poder aplicar el método de la bisección, la función que estoy analizando tiene que tener signos opuestos al principio y al final. Y finalmente acá voy a tener el valor en el medio, ¿no? 0,75258. Entonces, calculo para este paso la longitud sobre 2 del intervalo, me da 0,5. Ahora pregunto, 0,5 ¿es menor que la tolerancia? La tolerancia vale 0,20 y un 5. No, evidentemente no, porque este número es mucho más chiquito que LI sobre 2. Entonces paso al siguiente paso. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar el extremo inicial y el extremo final. Entonces, y acá voy a hacer la comparación del valor de la función en el punto medio con uno de los dos extremos. En este caso lo voy a hacer con el extremo inicial, y como tienen el mismo signo, significa que la raíz va a estar entre el valor medio y el valor final del primer intervalo. El valor medio es 0,5 y el valor final es x igual a 1. Entonces ya tengo el A y el B del paso siguiente. Fíjense que siempre uno de los dos extremos se mantiene y cambia uno solo. O sea, no hay que hacer cálculos adicionales, solamente hay que hacer un cálculo por un punto. Entonces ahora eso es el cálculo de los valores de función. O sea, acá como el extremo
derecho se mantiene, no lo voy a recalcular, porque ya lo tengo calculado del paso anterior. O sea, este 0,45969 lo traigo del paso anterior. Y el valor en A es el punto medio anterior, también lo tengo, el 0,75. Lo único que tengo que calcular ahora es el cálculo en el punto medio, de la función en el punto medio. Bueno, ¿qué pasó con el intervalo de búsqueda? Se redujo a la mitad. Entonces, ¿cuánto vale LI sobre 2? Ahora vale 0,25. Pregunto, ¿0,25 es menor que 0,05? No. Y entonces voy a continuar. Ven que en cada paso el intervalo se va reduciendo a la mitad hasta que finalmente en el paso número 7, como se había predicho, el intervalo de búsqueda mide 0,0039, que ahora sí es menor que 0,005. ¿Qué significa? Como se verifica que esta cantidad es menor que la tolerancia, entonces puedo asegurar que el error va a ser menor que la tolerancia especificada. Y que esta aproximación XM, que vale 0,863281, tiene los dos decimales de precisión que estoy buscando. O sea, la cantidad exacta es, perdón, 0,86, a ver, 0,863281 es el valor calculado. Como lo voy a redondear a los dos decimales significativos y me va a quedar 0,86. Fíjense que el valor exacto es 0,8654, o sea, coincide que estos decimales son significativos. Entonces, el redondeo siempre es para la presentación, porque no voy a poner 3281. Estos decimales los ignoro porque no puedo garantizar que coincidan con los de la solución exacta. Lo único que puedo garantizar que estos dos decimales sí van a coincidir con lo de la cantidad exacta, y pudiendo el último decimal diferir en más o menos una unidad. Pero, o sea que estos dos decimales son significativos, ¿no? Entonces, esta es una forma de indicar con qué precisión se ha calculado un valor, ¿no? Ya dijimos que en ingeniería no es necesario tener una gran precisión, porque con tres decimales ya, dependiendo, ¿no? si la cantidad tiene una única unidad entera, entonces eso es suficiente. Perdón que estoy queriendo... Me deja un segundo. Ahora sí. Voy a dejar de grabar.